Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud donde estén. Hoy tengo el agrado de poder juntarme un ratito a distancia con Raúl Romero, uno de los chicos de España que nos comunicamos siempre por redes sociales y que vamos, y es especialista en nutrición y nos vamos a abocar al tema de nutrición que creo que los dos coincidimos por lo que estamos hablando fuera o en voz en off, que nos hace falta mucho proceso educativo, que hay demasiada información, pero hay poca información filtrada o hay poco conocimiento de cómo filtrar la información. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Todo bien? Todo muy bien, con muchas ganas de grabar el podcast y a ver qué tal sale. Che, ¿qué temperatura están teniendo ya en este Pues momento? aquí está haciendo ya casi invierno. Estamos llegando ya, estamos ya en otoño desde ayer, si no recuerdo mal, y ya empieza a hacer un poco de frío. Claro, acá tenemos últimamente una mezcla de climas que ahora empieza todo el mundo a preguntar, ¿necesito un complejo vitamínico? ¿Tengo que ponerme un refuerzo? ¿Estaré comiendo bien? Está empezando a caer todo el mundo con las típicas gripes de los cambios de estación. Así Eso es. que creo que de un poquito nos vamos a ir abocando a esa temática. Contame un poquito a qué te dedicas en España. ¿De dónde sos? ¿De qué parte de España sos y a qué te dedicas? Pues yo soy de la ciudad de Valencia, bueno, es de una ciudad que está pegada a la costa en España, supongo que la conoceréis, ¿no? Y bueno, tengo un equipo de nutrición que creamos hace relativamente poco, dos compañeros y yo. Y lo que hacemos es asesorar a deportistas, tanto en nutrición como suplementación y en entrenamiento. Tenemos un compañero que también ha estudiado ciencias de la actividad física y el deporte. Pues para eso, para mejorar su rendimiento, para mejorar su composición corporal o simplemente si quieren objetivos estéticos, pues ayudarles a tener un cuerpo fitness, ¿no? Como se dice así en las redes. Básicamente eso. Y ahí me nombraste a un compañero que estudió ciencias de la actividad física. ¿Sí? ¿Así se le dice en España, ciencias de la actividad física? ¿Estoy Sí, en bien? España la carrera se dice ciencias de la actividad física y el deporte. Bien. Voy a hacer una pregunta tan obvia, que a veces de tan obvia parece pava. Pero, em, ¿qué rol juega dentro de la actividad física y el deporte? Pero vamos a empezar con la actividad física, la arista involucrada a todo lo que es la nutrición deportiva, o a la nutrición. Después nos vamos a adentrar en la nutrición deportiva. Bueno, claro, la nutrición dentro de la actividad física yo creo que es como uno de los pilares fundamentales, ¿no? Es decir, si tú al final haces deporte por encontrarte bien, por salud, pues la nutrición tiene ahí su papel. Si haces deporte por rendimiento, la nutrición también tiene su papel ahí, ¿no? Una buena nutrición aumenta el rendimiento, una buena nutrición aumenta la salud. Y si haces deporte por estética, que suelen ser los tres objetivos principales de la gente que hace deporte, la nutrición también tiene su papel fundamental en la estética, ¿no? Entonces creo que la nutrición es uno de esos pilares que complementa un buen entrenamiento, una buena planificación y programación del mismo, así como todo lo que rodea, ¿no? Que no es otra cosa que el entorno, los hábitos, un buen entrenador, una buena suplementación, todo eso mejora el rendimiento, la estética y la salud. Vos en la experiencia que vas adquiriendo, ¿qué mitos has encontrado en la gente? ¿Qué cosas escuchás que vos crees que están tan internalizadas en las personas y en tan internalizadas que están no tienen fundamento? Pues mira, he escuchado muchos mitos, pero el que más, el que
más se repite y es muy difícil de eliminar de la cabeza de los atletas o de los deportistas más mundanos, por así decirlo, es el mito que rodea todo el consumo de carbohidratos, ¿no? La gente siempre piensa que un elevado consumo de carbohidratos es más perjudicial que beneficioso, cuando realmente uno de los problemas de los deportistas es que consumen pocos carbohidratos comparados con los que deberían consumir. Es decir, ahora mismo si hiciésemos un estudio o hiciésemos una encuesta, veríamos cómo los deportistas consumen menos carbohidratos de los que para un rendimiento óptimo, para conseguir una salud óptima o para conseguir una estética buscada tipo fitness, pues se deberían consumir, ¿no? Yo creo que ese es el principal mito, que la gente piensa, los atletas piensan que los carbohidratos no son necesarios o no son tan necesarios. Calculo que esta moda de bajo, más allá de que uno fue leyendo en los últimos años muchas experiencias con dietas cetogénicas, muchas experiencias de científicos renombrados que comenzaron a trabajar con dietas bajos de hidratos de carbono, mucho de esto viene del mundo del culturismo también. Sí, claro, es que viene del mundo del culturismo porque cuando el culturista alcanza su mejor versión, por así decirlo, en precompetición, que es cuando más definido está, cuando puede presentar un cuerpo para competición, es cuando menos carbohidratos consume, ¿no? Entonces, yo creo que ese mito se ha arraigado un poco por ahí. Pero también es cierto que atletas de alto rendimiento, y ya no hablamos de estética, sino de running, de triatlón, de ciclismo, de natación, deportes interválicos como es el fútbol, que consumen carbohidratos, pero siguen consumiendo pocos conforme los que deberían consumir, ¿no? Si a lo mejor un deportista debe consumir 600, 700, 800 gramos de carbohidratos, me encuentro deportistas que consumen 200, 300 y se piensan que están consumiendo muchos. Entonces ya no solo el no consumir hidratos de carbono, sino el pensar que estás consumiendo los adecuados o muchos cuando realmente estás consumiendo pocos. ¿A qué le decís consumir pocos hidratos de carbono en cuestiones prácticas? En cuestiones prácticas, consumir pocos hidratos de carbono de forma general son menos de 200, siempre y cuando 200 gramos diarios, siempre y cuando practiques o realices una práctica deportiva, ¿no? O sea, yo no concibo ningún deporte, a no ser que sea una etapa de definición en un periodo concreto de fitness o culturismo. Quitando eso, no concibo ningún deporte, ninguna práctica, ninguna disciplina en la que se deban consumir menos de 200, 300 gramos de carbohidratos diarios. ¿Y qué implicaría comer 200 o 300 gramos de carbohidratos para una persona, para una persona que practica actividad física todos los días? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Tengo muchos corredores amateur que deben estar entrenando neto sacando la variable pausa, más o menos entre 90 a 107, 110 minutos por día. ¿Sí? Con diferentes intensidades, como son los trabajos, pero más o menos están en ese tiempo neto de entrenamiento. Para una persona normal, ¿sí? Que tiene muy pocos conocimientos y que ha sido muy invadida por mitos de la alimentación, ¿vos qué le podrías decir? ¿Qué es lo primero que le podrías decir? ¿Qué le podrías aconsejar? Claro, lo primero realmente es que no tenga miedo a los carbohidratos, ¿no? Cuando una persona entrena por lo que tú dices, 90 a 100 minutos diarios, una persona normal, que no tiene por qué ser una atleta, ¿no? El consumir más carbohidratos le va a dar un rendimiento que se va a dar cuenta enseguida, un rendimiento brutal comparado con el que iba rindiendo antes. Eso es lo primero que puedo decirle. Y lo segundo también, si no es una atleta profesional, supongo que esa persona se preocupará de la salud y le diría que la elección de alimentos, respetando esa dieta alta en carbohidratos, sea la mejor posible. Esos son los dos consejos que le daría yo a una persona que sea deportista. Porque al final, si el deporte digamos que te consigue, ¿no? Hace que adquieras salud, pero la elección de los alimentos también. Entonces, una dieta alta en fruta y verdura, en alimentos integrales dentro de lo posible, una dieta en la que varíe la fuente de proteína, no siempre comas carne, aunque también se puede comer carne. Yo creo que es una dieta que se puede adecuar bastante a un deportista y que por temas de salud es mejor que la dieta que siguen llevando deportistas después de mucho tiempo que he visto las dietas, los alimentos que suelen seleccionar, ¿no? Entonces, esos serían los dos consejos que le daría yo a un deportista. Sí, viste que con esto de que se ponen las dietas de moda, con esto se ponen las dietas de moda,
los chicos tienden a probar cosas raras que no pueden sostener en el tiempo. Eso es. Típico caso, el ayuno intermitente, típico caso, las dietas bajas en hidratos de carbono, típico caso, las dietas no bajas en proteínas, sino altamente en grasas, sobre todo los chicos saben hacer mucho fondo, pero no hay un timing, no hay un orden, nadie se preocupa por el orden, ni el cómo ni el por qué, sino Mm. tratan de trabajar el cómo, y a veces si no le hace el para qué. Entonces, ¿qué sería, si vos me tuvieras que definir 2 o 3 principios básicos a la hora de ordenar la dieta de una persona, de ordenar su plan alimentario, ¿cuáles serían Mm. esos principios? Claro, los principios serían, en primer lugar, de hecho tengo un post hace poco en Instagram que hablo de esto y es, en primer lugar, esa persona debe fijarse en la cantidad de comida, ¿no? Las calorías que consuma deben ser adecuadas a su rendimiento, a su vida normal, ¿no? Porque por muchos carbohidratos que tomes o mucha buena elección de alimentos que realices, si tus calorías son mínimas, no se adecuan a tu vida, al final sigues teniendo un déficit calórico y eso es importante. Después de seleccionar bien las calorías, es decir, la cantidad de alimentos que debes consumir, debes seguir una dieta alta en hidratos de carbono y después de eso ya, pues puedes ya tomar diferentes caminos, ¿no? Por así decirlo. Pero principalmente para mí es fundamental esos 2 consejos, ¿no? Que para ordenar tu dieta lo primero que tus calorías sean las adecuadas, los hidratos de carbono sean altos dentro de la dieta y lo tercero, pues según lo que más te gusta a ti, según la adherencia que vaya a producir esa dieta en ti, pues puedes seleccionar más alimentos de un tipo o de otro. Pero esas 2 primeras que te he dicho para mí son fundamentales. Y, o sea que básicamente vos lo que me estás diciendo es que lo primero que tenemos que hacer es ordenar la alimentación o los hábitos alimentarios, o desarrollar hábitos alimentarios y ordenar la alimentación en función de esos hábitos alimentarios. Eso es, sí. Claro, primero, aparte de tener una buena base en tu alimentación, tener una cantidad de comida adecuada que sea alta en carbohidratos, pero tienes que consumir aquello que tú debes hacerte una pregunta cuando empiezas a consumir o a realizar una dieta para rendimiento, para estética o para salud y es, ¿poder seguir esta dieta sin esfuerzo durante toda mi vida? Si la respuesta es sí, pues esa es tu dieta adecuada. A lo mejor yo hago una peor elección de alimentos que tú, pero a mí me cuesta menos esfuerzo y esa peor elección que yo hago me dura toda la vida. A lo mejor tú estás 6 meses con esa dieta, tu rendimiento aumenta, pero no puedes sostenerla en el tiempo. Eso es muy importante también. Esto nos va a llevar indefectiblemente a una pregunta muy simple, que lo habíamos hablado un poco fuera de micrófono off, que es el tema de la suplementación deportiva. ¿Sí? Sí. Yo ya en otro momento he hablado con mucha gente del terrible y grandísimo mercado, merchandising y dinero que Uh-huh. se invierte año a año en publicidad para el uso de suplementos. Entonces, vos podés encontrar, sin nombrar marcas, pero vos podés encontrar la oferta de una marca que te dice proteínas con 5% de hidrato de carbono, proteínas junto con creatina, proteína con un refuerzo de leucina, proteína con una carga mayor de aminoácidos, por ejemplo, proteínas con la mezcla adecuada, ¿cómo fue que leí el otro día? La mezcla óptima de glucosa y fructosa. Y un Uh-huh. millón de variedades y de cosas que en realidad a veces es mucho más simple. Entonces, lo primero que yo te voy a preguntar es, eh, ¿qué tipos o cuáles son los suplementos, sacando todo el merchandising que está dando vuelta, cuáles son los Uh-huh. suplementos reales o cuánta es la cantidad real de suplementos que uno debería o necesitaría realmente y si realmente los necesita y por qué los necesitaría? Vale, pues a ver, realmente cualquier persona que no sea atleta profesional no necesita absolutamente ningún suplemento, ¿vale? Partiendo de esa base. Ahora, si eres atleta profesional, es decir, te vas a dedicar a ello o quieres conseguir dedicarte a ello, pues entonces sí, sería importante que tomes un suplemento porque necesitas el máximo rendimiento. Ahora bien, de las personas que no son atletas profesionales,
nadie necesita suplementos y aún así yo siempre digo que si es una persona, pues eso, un atleta normal y corriente que lo haces por salud o porque te gusta el deporte, debes cumplir ciertos requisitos antes de suplementarte, ¿no? Porque si no estás tirando el dinero y porque si no tampoco vas a obtener ninguna ventaja, ¿vale? Los requisitos que yo siempre recomiendo antes de suplementarte, si tienes que hacerte estas preguntas y si las cumples, pues ya plantearte el de si te vale la pena suplementarte o no. En primer lugar es, ¿tú tienes adherencia al deporte que practicas? Es decir, ¿te llevas practicando ese deporte mucho tiempo? Porque si yo me apunto a un deporte, a tenis, y yo jugando un mes, voy a empezar a suplementarme ya. Si todavía no sé siquiera si me gusta ese deporte, ¿no? Mucha gente se apunta al gimnasio y lo primero que hace es comprarse la suplementación. Eso es un error. Primero, tener adherencia al entrenamiento. Ese es el primer requisito que yo recomiendo que tenga la persona que quiere suplementarse. En segundo lugar, tener una dieta y un entrenamiento que estén programados y planificados. ¿De qué me sirve que yo me compre cafeína o creatina si no tengo un entrenamiento programado para un objetivo concreto? No, yo es que me compro cafeína, ya, pero tú estás enfocado a un deporte en el que a lo mejor no se necesita la cafeína. O a lo mejor dentro del deporte en el que a lo mejor se necesita la cafeína, estás ahora en un mesociclo en el cual no necesitas tomar cafeína. Entonces, una buena programación de entrenamiento y también de la dieta es fundamental para empezar a consumir suplementos. Luego, en tercer lugar, siempre creo que se debe hacer un chequeo y saber que no tienes ningún déficit nutricional. Porque si yo tengo, por ejemplo, falta de hierro, ¿para qué me voy a suplementar con cafeína si la propia falta de hierro va a hacer que rinda mucho menos y que pudiese rendir más tomando hierro que cafeína? Entonces, el no tener déficit nutricionales también es el tercer requisito que yo recomiendo cumplir y que es muy importante. Y el cuarto, y aunque la gente no se suele fijar mucho en esto, para mí creo que es importante, es que si no estás psicológicamente enfocado al 100% en el deporte, la disciplina que practicas en el entrenamiento, creo que no deberías suplementarte. Es decir, en muchas ocasiones vamos al gimnasio no por motivación, sino por disciplina, sino ya porque llevamos yendo mucho tiempo, no queremos dejarlo, entra dentro de Por nuestra rutina, inercia. por inercia, exacto, tú lo has dicho, por inercia. Entonces, ¿qué pasa? Que al final vamos y nuestros entrenamientos, comparado como cuando estamos motivados, el rendimiento es mucho más bajo. ¿Vale la pena suplementarse en esa época? Mi opinión personal es que no. Creo que debes descansar de la suplementación, creo que debes recuperar la motivación, trabajar psicológicamente y cuando la tengas, suplementarte. Yo creo que esos son los 4 requisitos que debe cumplir cualquier persona que no sea atleta profesional para suplementarse. Ay, qué puntita que me dejaste para volverte loco con una pregunta. No sé, voy a pensar si voy a hacer este acto de maldad o no. Vale, Pero lo voy a hacer. Vos zafá como vos puedas. Vos esquivala como vos puedas. vale. No, hablando en serio, tocaste un punto muy, muy importante que es el tema de la intención. ¿Sí? El entrenamiento y la intención. Creo que todos los que estamos en el mundo del deporte somos testigos de la forma en que rinde una persona cuando tiene la intención de algo, por el motivo que sea, y la persona que simplemente está cumpliendo con el entrenamiento. Hay muchas, Sí. hay un abanico muy grande de cosas en el medio, pero vamos a poner como esos dos puntos. Entonces, la inferencia es que la persona que entrena con una intención y pone otro tipo de actitud para entrenar, su perfil metabólico, su comportamiento metabólico y todo su comportamiento fisiológico es completamente distinto. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en eso que has dicho en el sentido de que, bueno, realmente en la práctica no puedo saber si es la forma o la fisiología que tiene ese organismo diferente a una persona que está motivado que no. Yo supongo que sí. Pero la realidad es que, ¿para qué voy a suplementarme? ¿Para ganar 2,5 kilos a cada dos la barra o para pasar la meta medio segundo antes? Si ya estoy perdiendo a lo mejor en vez de medio segundo, 3 segundos por no estar motivado. Entonces creo que es primordial trabajar las bases. Es decir, casi, aunque sea un poco duro lo que voy a decir, casi que vale la pena que te pagues un psicólogo que te ayude a motivarte, te ayude a ponerte pequeñas metas y consigas esa motivación que te falta, o simplemente te des un tiempo, sin ir a ningún psicólogo, ni nada, te des un tiempo y vuelvas con la fuerza, con las ganas, con la intención de darlo todo y entonces ya es como te suplementas, ¿no? ¿Para qué vamos a suplir con suplementos, nunca mejor dicho, las carencias que son de base, ¿no? Creo que primero viene la base y luego la suplementación. Al final la suplementación eso es para rendir más de lo que podemos rendir cuando estamos a tope, no para suplir las carencias
nuestras bases. Bien, vamos a tocar un poco ahora me interesa mucho lo que puedas aportar con respecto a la educación, ¿sí? Y desde tu visión y de la experiencia que vos, bueno, del día a día que vos tenés, una persona que quisiera interiorizarse, que va a un profesional a trabajar, a buscar un plan nutricional que se adapte a sus necesidades y que le permita potenciarse dentro, o sea, poniendo potenciar, diciendo lo que yo soy capaz de hacer en este momento con el tiempo que tengo y con los recursos que tengo, no con lo que yo podría realmente hacer si tuviera otra realidad. Debe ser la mayoría de la gente que te va a ver, deduzco. Sí. Gente que trabaja, gente que tiene hijos, o sea, estamos hablando de una persona normal, un amateur que se quiere dedicar al deporte, pero no puede sobrepasar una línea porque es justamente por cuestiones ajenas a él. Entonces, ¿cómo comenzaríamos este proceso educativo en la persona? ¿Qué pautas le daríamos? ¿Cuáles serían los hábitos que buscaríamos desarrollar primeramente en esta persona antes de pasar a algo superior? Vale, los primeros hábitos que se trabajan con un deportista, claro, nosotros cuando nos llega un deportista lo primero que hacemos es pasarle un cuestionario para saber hasta dónde llega su conocimiento, ¿no? A partir del momento en el que sabemos hasta dónde llega su conocimiento, pues nosotros le aportamos hasta donde nosotros consideramos que debe un deportista saber, ¿no? Al final tampoco es tanto lo que un deportista debe saber, porque si contrata a un nutricionista, pues para eso lo está pagando, pero como todo el mundo no puede contratar a un nutricionista, lo que te puedo decir que las bases que tiene que tener cualquier deportista amateur son muy simples, ¿no? Y parece que me repito, pero es que tampoco hay nada mágico. Es decir, que aprenda a calcular sus calorías, que no es difícil, que aprenda cómo se puede realizar una dieta alta en hidratos de carbono y contar los hidratos de carbono, que aprenda a hacer buenas elecciones. Y ya no solo eso, el tema de nutrición y entrenamiento, sino que aprenda que sin un buen descanso no va a poder rendir a tope de igual la dieta que lleve, si no descansa bien. Que aprenda que sin un entrenamiento planificado y programado da exactamente igual la dieta que lleve con lo que descanse, que tampoco va a conseguir su máximo nivel. Entonces, tampoco hace falta contratar un entrenador, un nutricionista, pero por lo menos planifícate el entrenamiento de acuerdo a unas bases que hoy en día no es como antiguamente. Hoy en día puedes meterte en YouTube y aprender de cualquier profesional, ¿no? Es decir, utiliza la información que hay en Internet, intenta filtrar a lo mejor que puedas para por lo menos construirte un entorno de acuerdo al entrenamiento, a la nutrición y al descanso que sea óptimo para el rendimiento deportivo dentro de tus posibilidades, ¿no? Pues es que entonces, lo que te digo, la educación es un poco 360 grados, ¿no? Nutrición, entrenamiento, porque al final que se eduque mucho en nutrición, si luego la parte de entrenamiento la tiene descuidada, pues el rendimiento se va a mermar mucho, ¿no? Por eso te digo que creo que debe ser una educación un poquito, pues, 360 grados, debe apoyarse en varios profesionales. En muchas ocasiones la gente que viene a consulta no puede pagarse más de un profesional, tiene que, por eso, informarse por su cuenta. Pero cuanto más información y más educación obtenga, mejores van a ser los resultados y mejor se lo va a pasar en su deporte. ¿Te puedo hacer una corrección o vos corregime a mí en realidad? Claro. El tema, a veces información no es lo mismo que educación. Por eso a eso apunta mi pregunta para con vos, que es, porque deduzco que la gente que cuando vos lees las entrevistas o cuando vos interactúas con la gente, vos detectás muchos mitos en la gente. Sí, sí, Deduzco que deben ser, hay cosas que debes detectar y patrones que se repiten. Sobre ideas sobre determinado tipo de suplemento, determinado tipo de alimento, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, básicamente, ¿qué cosas la persona debería saber para autorregularse? Si vos decís, esto lo tenés que saber, esto es fundamental que leas sobre esto, y fíjate en esto, o prestate atención vos mismo en esto. Vale, pues para autorregularse una persona, como tú dices, creo que debería saber que no hay ningún alimento mágico, que todos los alimentos aportan nutrientes y se pueden obtener de diferentes formas, ¿no? Es decir, una patata te aporta carbohidratos, pero arroz también. Es decir, no hay ningún alimento, porque mucha gente viene a consulta también y dice,
No es que a mí me han dicho que tome X alimento, boniato, o que tome batata, o que tome... porque es muy bueno para antes de entrenar. A ver, es bueno si a ti te gusta al final, ¿no? Porque te aporta lo mismo o muy parecido que el arroz, que la pasta. Entonces eso es una de las cosas también que recomendaría, ¿no? Saber que los alimentos no hay ninguno mejor que otro, sino que te aportan nutrientes y que esos nutrientes se pueden obtener de diferentes alimentos. No hay ningún alimento que esté por encima de otro. ¿Qué más? También, por ejemplo, deben de saber que las proteínas no son mágicas. Es decir, el tomarte un batido de proteínas o el comer mucha carne no va a hacer que rindas más o que te crezca mucho el músculo. Hay como unos requerimientos mínimos y unos requerimientos máximos. A partir de ahí no hay un beneficio adicional, ¿no? Ni por comer mucha proteína te vas a poner más fuerte ni vas a rendir más. Y así que vengan a consulta son los mitos más repetidos, los patrones más repetidos, ¿no? El pensar que hay alimentos que pues, son como mágicos y el pensar que por comer mucha proteína pues vas a ponerte más fuerte o rendir más. Yo creo que eso sí que deben tener en cuenta, ¿no? Cualquier atleta para autorregularse. Y luego también, que parezca una tontería, lo he repetido ya, el aprender a calcular las calorías que necesitas es una multiplicación, dos multiplicaciones, y te pueden solucionar el rendir mucho, muy bien y estar muy descansado. Que no significa que tengas que contar calorías siempre. Tú las puedes calcular, hacerte un planning de acuerdo a lo que comes y ya más o menos, sabiendo que comes un plato de esto, 2 cucharadas de esto, un filete de tal, más o menos las calorías te las sabes y ya tienes una orientación. Creo que eso es muy importante porque también llegan a consulta personas que se creen que comen mucho y realmente comen muy poco. Esos son Ajá. los Mira vos, patrones que... mira, yo lo he escuchado al revés. Gente que cree que come poco y come mucho, pero no inverso. Mira vos, no me lo hubiese imaginado tan así. Es que depende el deporte. Por ejemplo, cuando viene a consulta una persona que hace deporte de resistencia, se Ujú. piensa que come poco. Sin embargo, cuando viene una persona que quiere perder grasa, se piensa que come poco y come mucho. Normalmente pasa eso. Somos muy malos calculando las calorías o la cantidad de alimentos que debemos comer. Em, Este va a ser un tema para otro podcast nuestro, pero qué tan importante qué tan importante es saber hacer uso correcto de los suplementos cuando ya el alimento no puede cubrir las necesidades que estamos necesitando? A ver, ya, claro, en este momento ya no solo te diría hacer un uso correcto, sino de todos los suplementos que existen, seleccionar aquellos 4 o 5 que de verdad nos valen, ¿no? Porque ahora mismo tú te metes, entras en cualquier tienda online de suplementos y ¿cuántos suplementos te salen? ¿50? ¿100? Y ¿Cuántos bastante. realmente valen? ¿Cuántos realmente valen? Eh, a ver, yo también quiero hacer una diferenciación, ¿no? Porque no es lo mismo un suplemento que te ayuda a llegar a unos requerimientos. Por ejemplo, si yo tengo que tomar 600 gramos de carbohidratos y no puedo comer tanto arroz y tanta pasta, pues hay batidos que me facilitan eso. Pero eso realmente no mejora el rendimiento por encima de los alimentos, porque podrías tomar arroz hecho en la batidora, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo, aunque esté más malo, pero eso facilita. A ver, sí, decía que hay otro tipo de suplementos que sí que lo que hacen es mejorar tu rendimiento, ¿no? Y esos suplementos al final no son muy numerosos. Es decir, tenemos 5 suplementos que te ayudan a mejorar el rendimiento, no hay más. Cuando vos hablas de los suplementos que no, y que en realidad los que necesitamos son muy pocos, estaríamos hablando que todo lo que nosotros vemos en el mercado es un reciclaje de cosas también. Sí, es un reciclaje de cosas, son cosas que intentan mejorar, pero que luego realmente la práctica no tiene ninguna diferencia. Por ejemplo, cuando añaden a la proteína creatina, pues lo que hacen es realmente aumentar el porcentaje de proteína, porque la creatina también son proteínas, son de hecho 3 aminoácidos, aumentan el porcentaje de proteína, parece que ese bote tiene más proteína y que además te da creatina, pero realmente es mejor tomarlo por separado, ¿sabes? Pues ahí sabes lo que estás tomando completamente. Entonces sí, hay mucho reciclaje de suplementos, hay muchas combinaciones raras, ¿no? Que a lo mejor pues, te juntan cafeína y 5 suplementos más, que de esos 5 ninguno tiene evidencia científica. Pues para eso yo prefiero tomarme la cafeína que vale 6 euros para 3 meses que comprarme un suplemento preentreno que me cuesta 30 euros y me vale para un mes. Cosas así, ¿no? Sí que hay mucho reciclaje, mucho suplemento que no vale para nada y mucha mezcla de suplementos que tampoco
presenta mayor evidencia que uno de ellos por separado, ¿no? Bien, entonces, a ver, Raúl, ayúdame a ponerle como una recapitulación a todo esto. Nosotros tenemos que, a ver, vos andame corrigiendo. Nosotros tenemos que primero poner la casa en orden. Poner la casa en orden implica tratar de adecuar la alimentación a lo que realmente podemos hacer. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. ¿Voy bien? Bien. Fuera de eso, no tengo que tenerle miedo a los alimentos, simplemente tengo que saber que hay alimentos que necesito más que otros en algún momento o en la etapa de mi entrenamiento. Eso es, sí. Y que recién comienzo a recurrir a los suplementos dietarios, o a los suplementos, perdón, en este caso suplementos deportivos, cuando mi alimentación o los tiempos de mi alimentación no alcanzan a cubrir mis necesidades básicas para el rendimiento. Claro, los suplementos deberás consumirlos cuando, bueno, o no alcances con la comida a llegar a ciertas límites, a ciertos mínimos, como por ejemplo hemos dicho los carbohidratos, ¿no? Si tú tienes que tomar 600 gramos de carbohidratos y con comida solo te caben 300, pues puedes recurrir a los suplementos. Eso sería una buena opción. Y el mensaje final para esta charla podría ser que primero veamos realmente qué es lo que sabemos y qué es lo que realmente está confirmado por la ciencia, y a partir de ahí avancemos hacia adelante. Claro, eso es. Al final, claro, ya no solo en suplementos, sino en todo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Nos bombardean de información, pero educación hay poca, ¿no? Pues por ejemplo, con el tema de suplementos, yo si tengo que contar los suplementos que de verdad valen para algo, cuento 5. Suplementos que mejoran el rendimiento, de verdad, hay 5. Es decir, el resto o te ayudan a llegar a las necesidades que no llegas, como lo que hemos dicho de los carbohidratos, o no sirven para nada, o aunque sirvan todavía no está demostrado por la ciencia, simplemente hay hipótesis. Entonces yo creo que hay que aprender a separar, ¿no? Ahora mismo, suplementos que funcionen desde mi punto de vista hay cafeína, betalanina, creatina, nitratos y bicarbonato sódico. Es decir, y creo que dejamos de contar ya, ¿no? Entonces, quitamos estos 5 suplementos que mejoran el rendimiento. De momento no hay ninguno que podamos decir que hay hipótesis fuertes o que la ciencia apunta a que aumente el rendimiento, ¿no? Bien, bien. Bueno, Raúl, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si te quisiera buscar, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en mi Instagram, que es como suena, Raúl Romero Nutri. O, bueno, o en mi página web, que creo que va a salir la semana que viene, que es Raúl Romero Nutrición, que ahí tengo un blog y voy hablando, y bueno, ahora como la están rehaciendo, pues ahora la vamos a volver a lanzar, pero bueno, ahí ya hay artículos escritos. Es muy importante, ¿viste lo interesante que es tener un sitio web donde poder plasmar ideas? Sí, sí, muy importante, la verdad. Es muy importante. Bueno, Raúl, te agradezco un montón tu tiempo. Espero que la charla haya sido disparadora de preguntas para la gente, y muy bien. Cualquier consulta, cualquier pregunta, ya como siempre les digo, la mesa de debate está abierta, lo pueden encontrar a Raúl. A mí no, porque habló él, así que a mí no me disparen a Raúl cualquier cosa. Y nos estamos viendo en la próxima. Cuídate mucho, Raúl. Gracias por todo. Muchas gracias, gracias a ti. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.